No creí que recoger a una desconocida al borde de la carretera cambiaría el rumbo de mi vida, pero esa tarde, el destino tenía otros planes que no estaban en mi bitácora. Vestía un vestido de novia empolvado, los tacones rotos y los ojos llenos de una mezcla de miedo y determinación. No traía maleta, ni celular, solo un ramo deshecho y un secreto demasiado pesado para cargar sola. Soy trailero, y mi vida se mide en kilómetros y entregas a tiempo, no en milagros ni giros de película. Pero ese día, cuando frené en medio de la nada, con el sol cayendo a plomo y el asfalto ardiendo, sentí que no era yo el que manejaba el tráiler, sino algo más grande que simplemente me usó como excusa. Nunca imaginé que abrirle la puerta sería abrir también la mía. Iba atrasado, y como siempre, la carretera me recordaba que el tiempo no se detiene por nadie. Kilómetro tras kilómetro de asfalto caliente, sin música, solo el rugido del motor y el zumbido de mis pensamientos. Era la Ruta 45, cruzando un tramo olvidado entre cerros pelones y cactus que parecían guardianes del silencio. De pronto, algo me obligó a frenar en seco. Ahí estaba, una figura solitaria, parada junto a una maleta rota, con el velo ondeando como una bandera sin nación. Pensé que era un espejismo del calor hasta que me miró directo a los ojos. Un vestido de novia, sucio por el polvo, y unas lágrimas secas que ya no sabían caer. No parecía herida, pero algo dentro de ella estaba roto. Me bajé con precaución. ¿Estás bien?, pregunté, con la voz que uso cuando algo no cuadra. Ella dudó, tragó saliva y asintió, aunque era evidente que no. Necesito salir de aquí. Por favor, no me preguntes a dónde, solo ayúdame a avanzar, dijo, con un tono que no era desesperación, era decisión, como si ya no tuviera marcha atrás. Miré el reloj. La entrega que llevaba debía llegar antes de las 6, pero también la miré a ella, y algo, no sé qué, me apretó el pecho. Era como si el universo me hubiera detenido ahí a propósito. Súbete. El tráiler arrancó de nuevo, y con él, algo más también empezó a moverse dentro de mí. Ella no hablaba mucho, solo miraba por la ventana, como quien busca respuestas en el horizonte. Yo tampoco pregunté. A veces el silencio dice más que cualquier historia. Después de unos kilómetros, rompió ese silencio. Hoy iba a casarme, dijo sin mirar, pero me di cuenta que no podía empezar una vida basada en una mentira. Él es bueno, pero yo no soy la mujer que todos creen. Necesitaba encontrar la verdad antes de perderme para siempre. No supe qué decirle. No era cura, ni psicólogo. Solo soy un trailero que carga cosas, no personas rotas. Pero esa frase se me quedó clavada. Una hora después, a mitad de una curva cerrada, un neumático explotó. El tráiler se desvió, casi nos vamos al barranco. Frené con todo lo que tenía y nos detuvimos a centímetros del borde. ¿Estás bien?, le grité, con el corazón en la garganta. Ella asintió, pero lloraba ahora sin contenerse. No por el susto, sino porque entendió algo. No quiero seguir escapando, dijo. Y ahí supe que esta no era una huida, era una búsqueda, solo que todavía no sabía de qué. Y yo, sin esperarlo, acababa de convertirme en su primer paso hacia esa verdad. La llanta estaba hecha trizas y la rueda torcida como si el destino mismo hubiera metido mano. No podía avanzar, ni dar marcha atrás. A un lado, el barranco. Al otro, kilómetros de nada. Así que nos sentamos sobre la grava caliente, con la espalda contra el tráiler y la incertidumbre como única compañía. El sol ya bajaba, pero el calor aún se sentía como si el mundo estuviera reteniendo el aliento. ¿Por qué te detuviste?, preguntó ella, mirando el horizonte que ya empezaba a teñirse de naranja. No lo sé, le respondí después de un rato, y era cierto. No sabía si fue su mirada, el vestido, o algo más difícil de explicar. A veces uno simplemente siente que debe hacer algo, aunque no sepa por qué. Ella se quitó el velo, lo dobló con cuidado y lo puso sobre sus piernas. Lo miraba como quien despide una parte de su vida. Mi madre me decía que no se huye del amor, que se enfrenta, pero ella nunca tuvo que elegir entre el amor y la verdad. Susurró, casi para sí misma. La escuchaba sin interrumpirla. Había una tristeza antigua en su voz, como si esa decisión no se hubiera tomado ese día,
sino que venía gestándose desde hace mucho tiempo. Ella no escapaba de un altar, escapaba de una mentira que la había acompañado toda la vida. ¿Sabes qué duele más que estar sola?, me preguntó sin esperar respuesta. Estar rodeada de gente que te aplaude por vivir una vida que no es tuya, una vida que elegiste para no decepcionar a nadie, menos a ti. La miré y entendí que su historia era más común de lo que parecía, pero también más valiente, porque se requiere coraje para romper con todo cuando ya todos a tu alrededor te han dado por sentada. Empezó a refrescar y la noche se nos vino encima. No había señal, ni autos pasando, solo nosotros, el tráiler dañado y el cielo despejado con sus estrellas vigilantes. Compartimos una botella de agua y un par de galletas que yo tenía guardadas para el camino. No era mucho, pero en ese momento era todo lo que necesitábamos. ¿Y tú?, me dijo de repente. ¿Qué cargas en ese tráiler además de cajas? Me quedé pensando. Nadie me preguntaba esas cosas. Todos daban por hecho que yo solo era el tipo que entrega mercancía. Pero esa noche, bajo ese cielo inmenso, sentí que no podía mentir. Culpa, le dije sin adornos. Culpa de no haber estado cuando debía, de haber perdido cosas que no se recuperan con kilómetros ni con entregas a tiempo. A veces pienso que manejo tanto solo para no tener que pensar. Ella me miró, y por primera vez desde que subió, sonrió. Una sonrisa leve, como si nuestras grietas hablaran el mismo idioma. Tal vez nos encontramos porque ambos necesitamos dejar de huir, dijo. No respondí, pero algo dentro de mí, algo que llevaba tiempo dormido, se encendió como una chispa. Esa noche dormimos en la cabina del tráiler. Dos desconocidos que no buscaban amor ni salvación, sino simplemente un lugar donde pudieran ser, sin máscaras ni expectativas. Y en medio del silencio del desierto, supe que algo en mi vida estaba empezando a cambiar, solo que aún no sabía hasta qué punto. El amanecer llegó sin pedir permiso, pintando el desierto de oro viejo y revelando cada grieta en el suelo y en nosotros. Ella dormía con la cabeza recargada contra la ventana, el vestido hecho un ovillo a su lado, como si ya hubiera renunciado a todo símbolo de lo que dejó atrás. Yo, con el motor apagado y el alma encendida, solo observaba. Había algo sagrado en esa quietud, como si la vida nos estuviera dando una pausa antes de lo inevitable. La grúa llegó a media mañana. Tardaron más de lo prometido, pero no importó. A esas alturas, el tiempo había dejado de regirse por relojes. Mientras ajustaban la llanta y revisaban los frenos, ella y yo caminamos unos metros fuera de la carretera. Encontramos una banca de madera vieja bajo un mezquite que parecía haber esperado toda su vida por ese momento. Cuando era niña soñaba con escaparme, dijo ella, sin mirarme. No de un matrimonio, ni de una ciudad. Soñaba con escaparme de mí, de esta voz que me decía que debía ser perfecta, que no podía fallar. ¿Y qué cambió? Ella se encogió de hombros, mirando cómo el viento jugaba con una rama caída. La vida me enseñó que si sigues ignorando tu verdad, terminas atrapada en una versión tuya que ni reconoces, y un día te miras al espejo, y lo único que ves es miedo. Guardé silencio, no por no tener qué decir, sino porque sus palabras eran suficientes. Nunca había escuchado a alguien hablar con tanta honestidad sin que sonara a discurso. Era dolor crudo, pero limpio. Era verdad, y eso rara vez se escucha. De regreso al tráiler, una idea me revoloteaba la cabeza. No podía dejarla donde ella me decía. Ella pedía un destino geográfico, pero su alma necesitaba otro tipo de destino. Uno que no se alcanza con asfalto, sino con valor. «¿Y si no te llevo allá?», le dije de pronto, mientras encendía el motor. «¿Y si mejor buscamos un lugar donde puedas empezar de nuevo sin tener que seguir huyendo?». Me miró, confundida al principio, pero luego su expresión cambió. No era sorpresa, era alivio. «¿Dónde queda ese lugar?». «No tengo idea», le respondí, sonriendo por primera vez en semanas. «Pero si quieres, lo buscamos juntos». El camino que tomamos no estaba en el GPS. Era una carretera secundaria, de esas que no se usan a menos que realmente quieras perderte o encontrarte. No teníamos un plan, ni un destino fijo, pero a cada kilómetro sentía cómo la carga dentro del tráiler se volvía más ligera. No por el peso de las cajas, sino por lo que íbamos soltando. Hicimos paradas en pueblos que no sabíamos pronunciar.
Ayudamos a una mujer mayor a levantar su puesto de frutas. Compartimos café con un mecánico que nos contó cómo perdió todo y aún así aprendió a sonreír. Ella, por primera vez, se reía con ganas, como si el alma se le hubiera desempolvado. «Tal vez no necesito llegar a ningún lugar», dijo una tarde. «Tal vez lo único que necesitaba era salirme de donde estaba». Y yo entendí. A veces no se trata de escapar. Se trata de permitirte existir sin que el mundo te encasille. Ella no era una novia fugitiva. Era una mujer valiente que, por fin, se estaba escogiendo a sí misma. Y yo, sin buscarlo, empezaba también a recuperar partes de mí que creía perdidas para siempre. Habían pasado ya varios días desde aquella primera parada al borde del desierto, y sin darnos cuenta, la vida nos había hecho cómplices de una travesía que no era solo física, sino profundamente espiritual. El tráiler seguía su curso por caminos que jamás había transitado. Y yo, que antes medía mi vida por entregas y kilómetros, ahora contaba los momentos por miradas, por silencios que decían más que 1000 palabras, y por esa sensación de estar exactamente donde debía estar, aunque no tuviera nombre. Una tarde, mientras el sol caía lento entre las montañas, paramos en una pequeña iglesia al borde de la carretera. Era una construcción humilde, de paredes encaladas, y una campana oxidada que apenas se sostenía, pero había algo en ella que nos llamó. No dijimos nada. Simplemente bajamos del tráiler y entramos. El lugar estaba vacío, salvo por una mujer anciana que limpiaba los bancos con un trapo húmedo. Nos miró y sonrió, como si supiera, como si esperara. «¿Vienen a pedir o a agradecer?», nos preguntó, sin dejar de mover el trapo. «Tal vez un poco de ambas cosas», respondió ella, mirando al altar con una mezcla de nostalgia y esperanza. Nos sentamos en silencio. Ella cerró los ojos y, por primera vez desde que la conocí, la vi en paz, no feliz, no libre, en paz, que es aún más raro. A su lado, entendí algo que me había costado años aceptar. A veces uno no encuentra lo que buscaba, pero encuentra lo que necesitaba. Y eso es un milagro. Después de unos minutos, ella tomó mi mano. No con romanticismo, sino con gratitud. Como si con ese gesto sellara un pacto invisible. «Gracias por no preguntarme quién era», me dijo con voz suave. «Todos querían saber mi historia, menos tú, y por eso pude escribir una nueva. Tal vez porque yo también estaba buscando empezar otra», le respondí, mirándola a los ojos por primera vez con claridad. «No nos enamoramos en el camino. No fue una historia de cuento de hadas. Fue algo más real, más humano. Fue una historia de redención compartida, de heridas que se reconocen y se respetan, de dos almas extraviadas que encontraron en el otro un espejo limpio donde verse sin juicio. Esa noche acampamos a la orilla de un río. Cocinamos algo simple, compartimos un par de historias más, y cuando las estrellas salieron una a una, le pregunté si sabía qué quería hacer ahora. «No lo sé aún», respondió, acostada sobre la tierra. «Pero por primera vez, no me da miedo no saberlo. Y entendí que ese era el verdadero viaje. No huir de un lugar o de una persona, sino permitirse la incertidumbre sin perder la fe. Y yo, que toda mi vida creí que mi propósito era llegar siempre a tiempo, descubrí que a veces llegar tarde es la única manera de llegar al momento justo. Cuando la dejé días después en una pequeña casa que le ofrecieron cuidar en un pueblo montañoso, no hubo lágrimas ni promesas, solo un abrazo largo, lleno de cosas que no necesitan decirse. Antes de cerrar la puerta del tráiler me miró y dijo: «No fuiste mi rescatador, fuiste mi testigo, y eso me salvó más que cualquier escapatoria». Arranqué con el corazón lleno, sabiendo que a veces las vueltas de la vida no te devuelven al mismo sitio, pero sí a ti mismo. Y mientras la carretera se abría de nuevo frente a mí, supe con certeza que ese viaje, inesperado e improbable, había sido el más importante de todos. Porque no solo la ayudé a cambiar su vida, ella también cambió la mía, para siempre.